Hermanos, que Dios les bendiga en esta hora. Es un gusto saludarles. Es un privilegio para mí estar acá con ustedes. Desde ya, que el Señor derrame bendiciones sobre su vida, sobre su familia y sobre su hogar. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad y para que el Señor nos hable a través de su buena palabra. Por favor, acompáñenme. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu amor, Señor, tu bondad y tu favor ha estado con nosotros hasta este momento. Señor, venimos esta noche suplicando tu bondad, tu favor también, Señor, para que tú nos puedas visitar, para que visites nuestras vidas, nuestros hogares, para que tú, Señor, nos puedas guiar conforme tú quieres en tu palabra. Padre, por favor, ayúdanos, nos ponemos y disponemos en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermano, pues agradecido con Dios por esta oportunidad. Desde que me comentaron que iba a estar predicando la palabra del Señor, la verdad es que como la mayoría de las personas que nos paramos frente a un púlpito decimos, es una gran responsabilidad para nosotros poder ministrar la palabra y llevarle al pueblo lo que el Señor quiere trasladarle o lo que el Señor necesita que el pueblo mejore o cambie para poder perfeccionarnos más día con día. Yo esta noche quiero hablarle de un tema que se llama a punto de desertar. Cuando hablamos de desertar, pues sabemos que es el dejar aquello por lo que hemos estado luchando día con día. Pero yo quise ponerle en esta parte que debemos tener cuidado porque nos puede pasar sin importar la posición en la que nos encontremos. Es decir, que le puede pasar a una persona que recién pudo haber llegado a la iglesia, o puede ser que le pueda suceder a un servidor, a alguien que ya está en coordinación de un grupo de servicio, a un diácono, a un anciano, en fin, a todos y cada uno de los que hacemos parte del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia. Entonces, con la ayuda del Señor, quisiera hablarle en este momento, en este tiempo, de aquellas posibilidades que podemos tener nosotros para desertar del camino por el que el Señor nos ha estado llevando. Y quisiera empezar dándole dos definiciones de desertar que encontré en la internet. Dice que desertar es abandonar un soldado su ejército sin autorización. Y otra definición es dejar de acudir, o sea, una persona, a un lugar que frecuentaba. Quise ponerle, si usted puede ver en esa imagen, que no precisamente solo un soldado deserta. Usted puede ver ahí la imagen de algo que sucedió más o menos en el año 2017, allá en Estados Unidos, y que para ese equipo de fútbol, perdone que le hable de fútbol, pero para ese equipo de fútbol era como muy normal que al llegar a tierras americanas, los jugadores decidían desertar de su selección para quedarse a vivir en ese país. Otra forma en cómo podríamos ver el término desertar es como aquí en Guatemala usamos el término tirar la toalla. ¿Ha visto usted que de repente hay alguien que está en la universidad, que está estudiando y que de repente alguien lo ve y lo mira cansado, preocupado, asustado y le dice que qué le está pasando? Y esa persona dice, es que ya tiró la toalla. Cuando a uno le dicen ya tiró la toalla, la mayoría de personas entendemos que significa que ya quiere abandonar lo que está haciendo. Tengo una definición acá que dice que tirar la toalla es una expresión que usualmente se aplica a una situación en la que nos rodeamos y dejamos de intentar conseguir aquello por lo que estamos luchando, ya que no salimos airosos, abandonamos, nos damos por vencidos. Y hermano, me daba cuenta que tirar la toalla o desertar es la antítesis de perseverar.
Es lo contrario a perseverar. A nosotros nos dicen en la iglesia, mire, usted tiene que perseverar en el Señor, tiene que perseverar en el camino del Señor. Y nosotros a veces dejamos de perseverar y entonces en ese momento estamos tirando la toalla o desertando. Aquí le puse algunos sinónimos de la palabra desertar. Usted puede ver que dice que desertar es abandonar. Abandonar, pues es dejar de hacer aquello que nosotros estábamos haciendo. Pero por ejemplo, cuando alguien abandona, es por ejemplo, si estamos, pongamos un ejemplo, un albañil está trabajando y está martillando un cincel. Abandonar es dejar tiradas las herramientas. Abandonar es, sin importar el proceso en el que estoy, yo dejo tirado todo y me voy y lo dejo. Además es huir. Huir es alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona por temor o para evitar un daño o un peligro. Salir huyendo es, por ejemplo, cuando se escucha algo feo en la calle y uno sale a resguardarse, pero si uno está muy cerca, uno sale huyendo, hermano. Salir huyendo de la presencia de Dios. Pongamos ese ejemplo de salir huyendo de la presencia de Dios. Largarse es marcharse precipitadamente de un lugar por enfado o disgusto, por aburrimiento o por eludir algo. Es irse sin escuchar razones. Es que le están explicando la razón. Digamos hoy en día que ya estamos volviendo a los servicios y le dicen, sí, es que disculpe, la iglesia ya está llena, entonces, pero le podemos dar oportunidad para que usted pueda venir al siguiente servicio, y no escucha más, sino que deja al servidor, al hermano que estaba anfitrión en la puerta, y lo deja hablando solo. Se largó, no le importó dejarlo hablando solo, sino que realmente solo se fue, se largó por estar enojado, molesto y por no entender que de repente había un proceso que tenía que hacer para poder venir a la iglesia. Desbandarse, me llamó mucho la atención, porque desbandarse es separarse en desorden y en diferentes direcciones. Es decir, hermano, como que agarrar una mochila y salir, como decían los viajeros, de mochilero, sin saber a dónde va, sin un rumbo fijo, sin dirección, sin nada, sin tomar en cuenta la decisión y las consecuencias que esto puede traer. Y la última es volverse atrás. Había un coro que dice, he decidido volver a Cristo, no vuelvo atrás. Pero a veces no nos damos cuenta y estamos volviendo atrás. Entonces debemos tomar en cuenta, hermanos, que nosotros en el momento en el que aceptamos al Señor Jesucristo y conforme vamos avanzando en este caminar hermoso del Evangelio y aprendiendo y conociendo, nosotros nos enlistamos en la milicia de Cristo. Dice 2 de Timoteo 2:2, soporta el trabajo y la fatiga como buen soldado de Jesucristo. Alguien que se ha alistado en la milicia de Dios no debe embarazarse con negocios del siglo a fin de agradar a aquel que lo alistó y escogió por soldado. ¿Se da cuenta? Usted y yo fuimos alistados de parte de Dios como su soldado, como aquel que el Señor le tiene confianza, como aquel en el que el Señor pone sus armas, esas armas de fe. Y a veces, hermano, el Señor nos tuvo esa confianza y ¿sabe qué hacemos? Tal vez como el de la imagen que le mostré al principio, lo dejamos tirado. Entonces es importante para nosotros que tomemos en cuenta que Dios puso en nosotros, primero que nada, su confianza, y segundo, puso una responsabilidad. Y digamos, hermano, que si ponemos ejemplos de responsabilidad, cuando tenemos un hijo es una responsabilidad que Dios puso en nosotros. Pero a veces, hermano, pasa que somos irresponsables ante lo que el Señor hizo y dejamos a nuestro hijo. A veces, disculpe lo que le voy a decir y me incluyo en ello, preferimos ver la televisión que jugar con ellos. Yo sé que tal vez no es un tema familiar, pero a veces preferimos eso. Estamos dejando por un lado la responsabilidad de la estimulación de nuestros hijos.
Y así lo hacemos con algunas cosas más que el Señor nos ha ido encargando. Entonces, tome en cuenta que en el momento en el que usted aceptó a Cristo, usted recibió de parte de Él una responsabilidad, y que conforme usted va recibiendo más y más del Señor, ya va avanzando, ya se enlistó en servidores, en una área, en el área de niños, en sala cuna o en cualquier otra área, usted toma una responsabilidad dentro del ejército del Señor. Yo quiero hablarle entonces de razones por las que un hijo de Dios deserta del camino. Acá mi intención no es acusarlo. Mi intención es que la palabra de Dios nos pueda confrontar a usted y a mí, o a mí y a usted, en qué es aquello que estamos haciendo en nuestra vida, cómo estamos actuando, y que el Señor nos pueda guiar a retomar el camino, que nosotros podamos entender y pensar qué es lo que estamos haciendo, reflexionar, y en base a eso, entonces nosotros poder cambiar y transformar lo que el Señor quiere transformar en nosotros, es decir, lo que Él quiere cambiar, para que seamos mejores personas, para que estemos listos para el momento del arrebatamiento y que el Señor nos pueda llevar porque nos halló dignos, porque no desertamos, porque no lo abandonamos, porque no lo dejamos, y Él nos tiene preparados para irnos. ¿Le parece? Mire, una de las razones por las que yo encontré que nosotros podemos desertar es porque no atendemos la palabra de Dios, o también porque la desconocemos. Es que, hermano, a veces desconocemos la palabra del Señor y cuando nos venimos a enterar decimos: ala, si yo hubiera sabido eso, si me lo hubieran explicado antes, si me hubieran explicado cómo era. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad, hermano, de ir y buscar en las Escrituras, de ir, revisar, tratar de entender, o antes de dar un paso pedir consejo. Siempre hay hermanos que son mayores a nosotros. Hay hermanos que han caminado por más tiempo, que probablemente han estudiado más. Hay maestros de doctrina, hay hermanos que están en discipuladores, que probablemente nos pudieron haber guiado, y nosotros, por el desconocimiento de la palabra, dejamos de atender a Dios, dejamos de entender lo que Él quiere para nosotros, y sin darnos cuenta vamos perdiendo como que nos va carcomiendo. Y a veces, una vez mi pastor usó este término conmigo, nos va socavando por abajo. En un tema que estábamos él y yo hablando, él me dijo: es que lo que pasa es que no te das cuenta que eso, lo que puede pasar es que te va a socavar. Entonces cuando sintas, te vas a hundir y te perdés. Entonces mire lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Note, hermano, por favor, que no solo se olvidan de nosotros, también de nuestros hijos. Eso sería el primer punto que yo quisiera tomar en cuenta allí. Pero lo importante para mí en este caso es que vamos abandonando al Señor cuando dejamos de atender su palabra, cuando dejamos de buscar en ella, de buscar qué es lo que Dios quiere para mí, cuál es la voluntad de parte de Dios. Me llamó la atención que, contando la historia del rey David, en 2 de Samuel 6:6, habla de una persona que se llama Uza, U-Z-A. Dice: pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira de Dios contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. ¿Qué fue lo que pasó acá? David estaba trasladando el arca del pacto, y esta situación que le acabo de leer es motivo para que el arca de Dios se quede en la casa de Obed-edom. Pero
estaba la ley, decía que los levitas eran los que debían trasladar el arca del pacto. Usa no era de la tribu de Leví. Entonces él, por desconocer la ley de Dios, por desconocer la palabra, al ver que el arca del pacto se iba a caer, mire, nosotros por ejemplo, si vemos que dos personas están cargando algo y que se les va a caer, regularmente lo que hacemos es, aunque sea meter la mano y ayudarlos para que lo vuelvan a equilibrar. Eso trató de hacer Usa. Pero si Usa hubiera conocido la palabra del Señor, Usa no mete la mano, porque la responsabilidad era de la tribu de Leví. Algo probablemente le hubiera pasado a la tribu de Leví porque se cayó el arca del pacto, pero eso ya no hubiera sido problema de Usa. Pero como desconocía la palabra, murió. Y a veces nos pasa eso. Nosotros, por desconocer la palabra, podemos morir espiritualmente. ¿Y por qué no, hermano? Físicamente también. Entonces, otra forma por la que nosotros podemos desertar del camino como hijos del Señor es por ignorar a Dios. Le hago una pregunta y como están ahí en casa, ustedes reunidos, espero que se junten en familia para escuchar la palabra. ¿Alguna vez lo han ignorado? ¿Alguna vez le ha pasado que usted llega, saluda, extiende la mano y lo dejan con la mano así extendida y se dan la vuelta y lo dejan, otra vez uso este término, hablando solo? Si su respuesta es sí, le pregunto, ¿es agradable eso? ¿Es agradable que nos ignoren? ¿Es agradable que nos dejen con la palabra en la boca? ¿Es agradable que lo dejen hablando a uno solo? ¿Que lo ignoren, hermano? No lo es. Seguramente a usted y a mí no nos gusta que nos ignoren. Ahora imagínese cómo se sentirá Dios que nosotros seamos los que lo ignoramos. Porque Dios envía una instrucción y nosotros simplemente no la tomamos en cuenta, no la acatamos. Envía su consejo el Señor y no nos importa. Eso nos lleva a desertar, porque el desertar, en algunos casos yo podría entender que es de un día para otro, pero en muchos casos yo también le diría que es por medio de un proceso de involución. Mire qué pasó aquí, cómo ignoraron al Señor. Jonás 1:3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Qué quería Jonás? Alejarse de Dios. ¿Por dónde empezó? Por escuchar la voz de Dios, escuchar la instrucción y por ignorarlo. Y después de que lo ignoró, buscó la forma de alejarse poco a poco de su Dios, de la presencia. Seguramente todos conocemos el final de la historia, pero démonos cuenta del proceso. Hermano, le pregunto, ¿usted está ignorando a Dios? ¿Está ignorando la palabra que Dios le está enviando? ¿Lo está ignorando y se está alejando poco a poco del Señor? Tómelo en cuenta, porque el final de Jonás no es precisamente el que todos nosotros queremos. Jonás se enojó hasta la muerte, dice él, cuando termina el libro de Jonás. Y yo esperaría, hermano, que ninguno de nosotros termine de esa forma. Pero ¿por dónde empieza? Por ignorar a Dios. Luego, ¿dónde sigue? Alejarse de la presencia del Señor. ¿Usted se está alejando de la presencia de Dios? Analícelo usted y considérelo. Si lo está haciendo, yo lo que le diría es que busque ayuda. Que busque ayuda del Señor. Hay muchas personas que se pueden delegar en la congregación para que nos apoyen. No hablo solo de usted, hablo de mí también. Para que nos puedan apoyar, para que podamos volver, para poder pedir perdón. Y seguramente el Señor nos va a restaurar, nos va a perdonar. Es que mire, cuando nosotros reconocemos nuestra condición, el Señor nos perdona y empieza un proceso de restauración. Así que revíselo, revise su corazón.
¿Está su corazón alejándose del Señor? Tal vez físicamente no lo estamos haciendo, pero espiritualmente y de corazón sí lo vamos haciendo. Y entonces eso es necesario hacer que regrese. Veamos otra forma. Otra forma de cómo podemos ir desertando del caminar del Señor es porque nos creemos maduros. A veces creemos que porque ya llevamos, yo le puedo decir que este año 2020, en el mes de julio, yo cumplí 10 años de haber aceptado a Cristo. No me sé la fecha, pero sé qué día fue el que acepté al Señor. Hasta me recuerdo que el tema con el que el hermano estaba predicando fue y se llamaba los 7 niveles de la oración. Gracias a Dios puedo decir que tengo buena memoria en cuanto a eso. Pero entonces, después de 10 años, uno podría venir y decir, a José Raúl pusieron a predicar. No, hombre, este no sabe nada. A él pónganlo en audiovisuales, a él pónganlo a que él lleve la cámara para el que está predicando que sí sabe. ¿Alguien podría decir eso? Y yo podría decir, es que yo ya llevo 10 años, ya me tocaba que predicara. Pero es que es el tiempo del Señor. Entonces, a veces por creernos maduros, nos vamos alejando del Señor. Mire este ejemplo. Primera de Reyes 11:4. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor, su Dios, como habría estado el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Dese cuenta que Salomón fue sabio, el más sabio, dice la Biblia. Y cuando ya llegó a viejo, él pensó que no iba a retroceder. ¿Qué tanta sabiduría podemos llegar a tener nosotros? ¿Qué tan maduros podemos llegar a ser para considerar que nosotros no vamos a retroceder, que no vamos a desertar del camino de Dios, que no lo vamos a abandonar, que no nos vamos a largar o que no nos vamos a desbandar, hermano? Irnos en desorden. Para mí Salomón se desbandó, se fue en desorden, agarró por direcciones que no era. Y lo peor de todo, ¿sabe qué me imagino yo? Perdone, para mí lo peor de todo es que él creía que no lo estaba haciendo. No, es que yo soy el rey de acá y yo no me voy a desviar, yo voy a seguir al camino del Señor. Entonces, para mí que Salomón ni siquiera se estaba percatando de que él estaba involucionando y que estaba desertando del puesto en el que el Señor le había dado, de la responsabilidad que el Señor había puesto en sus manos, que lo había llevado por un tiempo de una forma adecuada, pero cuando ya fue viejo, cuando ya se sintió maduro, cuando ya se sintió entrado en años, cuando creyó que ya lo sabía todo, ahí empezó su proceso de bajar. Empezó a dejar tiradas las armas espirituales que el Señor le había dado. Empezó a dejar la presencia del Señor. ¿Te sientes lo suficientemente maduro, hermano? ¿Nos sentimos lo suficientemente maduro para poder decir, es que yo ya no voy a caer? Por eso le decía al principio que esto es un proceso que le puede pasar a cualquiera, no importando la posición en la que se encuentre, porque en algún momento, hermano, sin que nos demos cuenta, tambaleamos. En algún momento puede decir que nosotros digamos, sí, es que se caen los jóvenes, yo no, porque yo ya soy adulto. Sí, pues, no, hermano. Podría ser que nosotros ya adultos, maduros, en este caminar, caigamos de seguir buscando al Señor, caigamos de buscar su presencia, de adorarlo. Hermano,
Le voy a preguntar esto y me lo pregunto a mí mismo. ¿Hace cuánto que no adora? ¿Hace cuánto que al principio probablemente, y tal vez por preocupación, tal vez por miedo, por temor, o porque de repente fue un impulso? Al principio de todo esto, en marzo, veíamos los servicios virtuales y tal vez todos adorábamos en la casa. Tal vez todos lo hacíamos. Pero de repente como que nos fuimos acostumbrando. Sí, otra vez la alabanza, otra vez la adoración. Son 15 minutos que aquellos ya grabaron. Perdón por el aquellos para los de la alabanza. Pero ahí está, ya lo puse, y cuando empiece la prédica me siento. Dejamos de alabar, dejamos de adorar. Y ahora ya resulta que ya la prédica ya solo la ponemos, ya no la escuchamos. Es decir, la ponemos pero no nos sentamos a atender la prédica. Y entonces vamos, o sea, lo que empezó usted y yo, que empezamos como muy fuertes, ahora resulta que hemos ido bajando un escalón, bajando y dejando de hacerlo. Y a veces dice de repente, como ya abrieron la iglesia, bueno, cuando me den la oportunidad de ir a la iglesia, ahí sí voy a adorar. Yo diría, hermano, que todos debemos retomar ese tema y también adorar en nuestra casa. Nosotros que a veces estamos en el área de servicio de audiovisuales, vemos cómo hay hermanitos en Zoom, que hermano, está la alabanza y los hermanos están danzando, y a veces mira, la hermana está aplaudiendo, danzando, saltando, y ponela para que salga en las cámaras. Pero nosotros nos damos cuenta que hay hermanos que no. Hay hermanos que ni siquiera encienden su cámara. No sabemos si están ahí. No lo sabemos. Y a veces colocamos un mensaje que dice: hermanos, los invitamos a abrir su cámara, y no lo hacen. ¿Están alabando o adorando? No lo sé. Realmente no lo sé. Ni tampoco los voy a juzgar. Pero deberíamos de hacerlo, porque eso nos va a ayudar a mantenernos firmes, a mantenernos buscando la presencia del Señor. Porque yo le puedo decir, hermano, con toda certeza, que cuando uno está alabando y adorando en su casa, se siente la presencia de Dios. Cuando uno realmente se mete, la presencia de Dios desciende y uno termina adorando, hablando en lenguas, postrado, etc. Pero cuando solo pone la alabanza, ¿verdad? Pone la alabanza y la vamos a oír mientras sigo lavando los trastes, no pasa lo mismo. Le garantizo que no pasa lo mismo. Por experiencia, hermano, probablemente. Pero entonces reconsideremos eso y no nos sintamos maduros ante la presencia de Dios. Pero como el tiempo avanza, vamos a hablar de que otro tema o otra posibilidad de desertar en el camino de Dios es porque se alcanzó lo material. Vea este versículo, dice Deuteronomio 32:15. Pero Jesurum engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Mira, hermano, usted sabe que, bueno, para el que no lo sepa también, cuando la Biblia habla de Jesurum se refiere a Jacob en una faceta de su vida. Además de Jacob e Israel, se refiere a Jacob como Jesurum. Pero muchas veces hemos visto, hermano, que hay personas que de repente nosotros los veíamos en una condición económica similar a la nuestra y que después empiezan a subir. Y qué bendición. Bueno, en mi caso en específico puedo estar tranquilo, que uno se alegra porque a alguna persona le subieron el sueldo, porque se incrementaron las ventas en su empresa, etc. Y de repente pues compra su carro. Si es cercano a uno se entera que ya compró su casa, y que va creciendo y va creciendo, y que de repente esa persona se olvida de Dios. De repente, es que ya no pudo venir a todos los servicios como venía antes,
porque como ya vende más, pues ahora la empresa resulta que necesita que se quede 2 horas más, aunque es su propia empresa. O la empresa donde trabaja le pide que haga unas horas extras y bueno, él lo hace, pero a veces ya no le piden horas extras. A veces sale normal, pero está muy cansado porque hizo aquí, hizo allá. Y entonces ya no va a la iglesia y se empieza a alejar y alejar y alejar. De repente, hermano, uno mira fotos de que en el centro comercial, a la hora en la que nosotros estamos en el servicio, no es porque esté viendo Facebook a la hora del servicio, pero usted me entiende. Nos damos cuenta que la foto fue subida cuando nosotros estábamos en el servicio, tal vez al día siguiente. Y lo hemos visto. Nosotros lo hemos visto o nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, verifiquemos que aquello que el Señor nos ha ido dando, al mismo tiempo no nos vaya alejando de Él. Hablábamos con mi esposa cuando le explicaba yo de este tema y ella y yo nos recordamos que el año pasado hubieron demasiados servicios. La verdad no tenemos la cuenta de cuántos, en los que nuestro pastor, por guianza de Dios, bendijo las manos de nosotros. Y primero Él bendecía nuestras manos y algunas veces nos dijo: ¿sabe qué? Háblele a sus manos. Háblele y bendígalas. Dígales que ellas son diestras, que ellas son hábiles, que ellas están hechas para hacer el bien. Y al mismo tiempo nos decía: mire, prepare esos graneros. Y una vez le preguntamos a un familiar mío: ¿y qué entendés por preparar los graneros? Y él nos dijo: preparar el corazón, preparar aquello que Dios nos ha dado en su palabra, para tenerla en nuestro corazón, para que en el momento más indicado lo saquemos. Primero quiero decirle que hemos visto cómo muchos hermanos con esa bendición de las manos hoy en día hacen muchas cosas, porque se quedaron tal vez sin trabajo, porque se redujeron las ventas de lo que tenían, porque lo que vendían para esta época no era un artículo de primera necesidad, entonces esas ventas se redujeron, o tal vez en sus labores le suspendieron el contrato. Y entonces nosotros hemos visto cómo hay hermanos que con contrato suspendido o algo así empiezan a vender y empiezan y siguen. Pero entonces nosotros lo que dijimos fue: ahí hubo bendición en las manos. Hermano, si bendijeron sus manos, si sus manos han estado a manos llenas recibiendo la bendición de Dios, producto de esas bendiciones del año anterior, yo lo que le pido que tome en cuenta es que eso no lo aleje de la presencia de Dios. Que usted siga siendo agradecido, que usted siga buscando al Señor y diciéndole: sí, gracias Señor, yo te agradezco por lo que has estado haciendo en mi vida, por lo que seguiste haciendo en mi familia, no nos abandonaste. Y el preparar los graneros es aquella abundancia de palabra, y no decir: es que como ya tengo abundancia de palabra en mi corazón, ya no lo voy a ver, ya no voy a escuchar. Entonces, a veces, hermano, para cerrar esta parte, lo material nos puede hacer desertar del camino del Señor. Entonces, rectifiquemos nosotros antes de que el Señor empiece ese proceso de rectificación, para que el Señor nos bendiga, para que sigamos adelante. Ve, hermano, otra forma por la que podemos nosotros estar alejándonos, abandonando, huyendo, desbandándonos de la presencia del Señor, del caminar por donde Él quiere que vayamos, de ese camino que nos lleva al final a encontrarnos con Él en las nubes, el arrebatamiento, a encontrarnos con Él. Mira, hermano, segunda de Crónicas 12:1 dice: cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, él abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Y sucedió que en el año 5 del rey Roboam, debido a que ellos habían sido infieles al Señor, Sisac,
rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Bien, hermano, es que a veces sentimos que ya nosotros solitos podemos. Es que ya no hay necesidad que nadie nos guíe, ya no hay necesidad que nadie nos dé un consejo, ya no hay necesidad de venir, escuchar y que cuando nos pregunten ¿y cómo va todo? Nosotros simplemente decimos bien, todo bien. Cuando de repente hay algo ahí que nosotros sabemos que hay, pero nos sentimos lo suficientemente capaces de resolver nosotros mismos. Esto le pasó a Roboam. Se alejó, dice que no escuchó el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de los jóvenes. Y mire lo que se le vino el rey de Egipto encima. Entonces a veces nos pasa eso, nos sentimos autosuficientes y se nos viene Egipto encima, se nos viene el mundo encima. Cuando sentimos de repente, mire, voy a usar esto, nos empezamos a endeudar. Nos creíamos tan autosuficientes que ya no ahorramos y de repente la tarjeta de crédito, dejamos de pagar el crédito de la casa o el del carro o cualquier crédito que tenga por ahí y nos empezamos a endeudar y eso, ¿sabe qué empieza a hacer? Nos empieza a agobiar y como abandonamos al Señor es al último que buscamos. Entonces, hermano, no abandones al Señor porque estás bien parado. No abandones al Señor porque estás ahí tranquilo, no te falta nada, todo en la casa marcha re bien, los patojos ya se acomodaron a las clases virtuales o algunos ya terminaron. En fin, no nos acomodemos a esa parte, porque si nos acomodamos en ello, después se nos puede venir el rey de Egipto encima y él nos va a agobiar. Y vea, a veces retrocedemos por necedad. Mire estos dos versículos, bueno, es el mismo versículo en dos versiones. Dice Proverbios 26:11 en la Biblia de las Américas: como perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad. Y en la Biblia Torres Amat dice: como el perro que vuelve a lo que ha vomitado, así es el imprudente que repite o recae en su necedad. Es que a veces, hermano, mire, a mí no me gusta usar la palabra necios. Yo cuando de repente estoy diciéndole a mi esposa algún tema, tal vez de mi trabajo o algo así, yo le digo, es que es bien insistente en lo mismo. Pero aquí la Biblia nos deja ver que a veces somos necios, caemos en lo mismo. A veces nos dicen, por ejemplo, fíjese pues, va un programa en la televisión y decimos, solo uno se queda viendo, ¿verdad? Y hay algún artista cantando una canción de cuando nosotros pues estábamos en el mundo. Y en lugar de cambiar, ¿sabe qué hacemos? Nos quedamos viendo. Ni cuenta nos damos cuando ya estamos tarareando. Estamos volviendo a aquello que el Señor ya nos había liberado, aquello que tal vez ya el Señor nos había hecho vomitar, lo estamos volviendo a recoger. No volvamos a lo mismo, mejor cambie de canal, si no mejor apáguela. De verdad, hermano, porque eso nos hace hacernos volver y volver. Y de repente ya oímos más esa música que la música de Dios. Entonces ya venimos aquí y ya no nos sabemos los coros, porque lo que más no sabemos es lo que hemos vuelto a estar escuchando. Y entonces resulta que nos acomodamos en el camino. Es decir, ya vengo más cómodo, sí, voy a ir a la iglesia solo para oír cómo van, a ver cómo están los hermanos, a ver quién engordó más, para que me digan que yo no engordé, o a ver qué se hicieron. Voy a usar este término, a ver quiénes todavía están. Mejor digo, a ver quiénes todavía están. Y no nos damos cuenta que nos acomodamos. Mire esto, Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué día? El día del arrebatamiento, en primer lugar. Y segundo, nos hemos acostumbrado a ya no venir a la iglesia, sino a verlo allá desde la casa. Entonces nos acomodamos y ahí está la prédica, pero de repente se oye que en otra tele, en otro cuarto, alguien está viendo algo diferente y de repente pasa que cualquiera de los dos, para no crear problemas, el esposo o la esposa deja al otro ahí sentado y se va a ver qué están viendo en la otra televisión. Y como los niños, nos ha enseñado muy bien nuestro pastor que se dan cuenta, nos siguen. Y entonces de repente nosotros, alguno de los dos dice, sí, miren, pues vamos a ir a la iglesia, vamos a volver este fin de semana. Y el otro dice, no, mira, yo desde aquí lo quiero ver, aquí estoy bien. De repente hasta tengo 2 teles, ¿verdad? Aquí la prédica y aquí el partido. Y los patojos felices. O aquí la prédica y aquí la novela, para que nadie se sienta aludido. O para que todos se sientan, ¿sí? Y los patojos felices, sí, si mi papá no va, entonces yo me quedo con él. Sí, yo me quiero levantar tarde. Sí, aquí, sí allá, sí esto, sí lo otro. Y nos acomodamos. Cuando nos acomodamos, ¿sabe qué hacemos? Como que dejamos las armas que el Señor nos dio a la par del sillón, ahí guardaditas. La espada limpia, bien pulidita, sin ningún problema. El escudo brilloso, hasta le pasó de aquella pasta que se usa para pulir los carros. Lindo, sin ningún problema. Pero hermano, yo sé que pueden haber muchas personas que nos digan en este momento, a mí no me está pasando eso. Yo estoy bien, yo le estoy sirviendo al Señor, estoy diezmando, estoy ofrendando, voy a la iglesia los días que puedo, escucho la palabra, pero vuelvo al principio, le puede pasar a cualquiera. Y mire, debemos estar prevenidos. Ya con esto voy a ir terminando, pero debemos estar prevenidos. Porque dice 1 Corintios 10:12, y lo encontré en 2 versiones. Primero, la Biblia de las Américas dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. A veces nos sentimos muy cómodos y decimos, no, aquí estoy bien. No, es que yo voy caminando bien con el Señor. Y probablemente lo está haciendo bien. Pero debe tener cuidado, porque en cualquier momento aparece el enemigo que el Señor lo reprende y lo empieza a uno a mover, a distraer. Porque mire la otra versión en la Biblia del lenguaje sencillo dice, por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en pecar. ¿Se da cuenta? A veces somos así, hermano. Es que el hermano pecó, es que el hermano ya no vino, es que el hermano, y nosotros no nos damos cuenta cómo está nuestro camino. Tal vez nosotros ni nos hemos percatado que ya nos empezamos a hundir espiritualmente hablando. Entonces, hermano, quiero decirle que a aquel que se siente identificado con esta palabra, que sigamos adelante. Y aquel que dice que a él no le está pasando, que se preocupe de no caer y que todos sigamos adelante, porque mire lo que dice Apocalipsis 22:11, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Hermano, sigamos guardándonos santos. Si usted, así como yo, se siente identificado con esta palabra y tiene que pedirle perdón al Señor, rectificar su caminar, porque usted tal vez ya está en el proceso de desertar o ya desertó, pero nadie en su casa sabe.
Porque eso también puede pasar. Usted desertó, pero nadie en su casa sabe. Y viene aquí a la iglesia y está parado, aplaudiendo, cantando, pero no está aquí. Está pensando en alguna otra cosa. En caricaturas, en películas, en música, cualquier otra cosa. Pero está pensando en algo que no es precisamente en el Señor. Ni siquiera está conectado, no se conecta con la alabanza, con la adoración, con la prédica. Hermano, rectifiquemos. Volvámonos al Señor. Volvámonos a Él. Mire, hay un coro que a mí de verdad me gusta muchísimo, que habla del hablar con Dios, del apóstol Billy Bunster, que dice que al hablar con Dios todo monte alto se vuelve un valle, y que al hablar con Dios todas nuestras cargas de los hombros se caen, y que al hablar con Dios jamás la tormenta va a hundir nuestra alma. Ahí, si usted lo quiere poner después de que esta palabra termine, pues espero yo que lo ministre, porque cuando hablemos con Dios, Él nos va a confortar y nos va a decir: sí, esto hay que rectificar, y seguramente alguna consecuencia tendremos que pagar, pero si ya Dios está de nuestro lado, vamos a salir de ella. Hermano, yo concluyo con esto. Mire lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque si perseveramos a su tiempo, recogeremos el fruto. Y Mateo 24:13 dice: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar, hermano, es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Yo le dije al principio que desertar era un antónimo, una antítesis de perseverar. Y lo que quiero esta noche es invitarlo a que persevere, a que luche por lo que usted realmente quiere en Dios, a que luche porque usted pueda retomar el camino, rectificar la plana, la página, y volver a los caminos del Señor. Hermano, no desertemos, no abandonemos, no salgamos huyendo, no nos larguemos, no volvamos atrás y no nos desbandemos. Es más, perseveremos en Dios, perseveremos en el Señor. Estamos muy cerca, yo sé que estamos muy cerca, lo hemos platicado, bueno, lo han platicado en foros, en prédicas, y tenemos que seguir adelante, tenemos que luchar. Hermano, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Permítame orar por usted 30 segundos y por mí también, para que el Señor sea el que haga la obra, para que el Señor toque su corazón, para que el Señor le muestre aquello por lo que usted ha estado pasando, lo que ha estado haciendo, lo que ha estado ocultando, para que usted pueda salir de esa cueva y que usted pueda salir y ver la luz admirable de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este momento, por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, recibimos tu palabra. Señor, te damos gracias por alertarnos a tiempo. Y te pido, Señor, que nos permitas perseverar en ti, que nos permitas seguirte buscando, seguir buscando de ti, seguir llenándonos de ti, Señor, para que nosotros podamos alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Señor, por favor, ayúdanos a rectificar nuestro caminar, a reconocer nuestra condición, nuestros pecados, y que nosotros, Señor, podamos buscar de ti, llenarnos, darte la gloria y la honra, la alabanza y la adoración que solo tú te mereces y que tú eres digno. Gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos y desde ya, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. En el nombre de Jesús.
amén y amén. Hermano, hermana, que Dios les bendiga. Hasta luego.